Listo. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Un sábado que bueno, un espacio también de formación que de pronto a veces tenemos más tiempo fuera de nuestras labores durante la semana. Quiero darles la bienvenida a esta segunda videoclase en vivo, que por cuestiones de logística tuvimos que correr unos días, pero ya ahorita nuestra tutora les va a contar. Como ustedes saben, Consejo de Redacción y la alianza entre las organizaciones que promueven los acuerdos cero deforestación en Colombia, el Tropical Forest Alliance, la Alianza de Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el Ministerio de Medio Ambiente a modo de conversatorio. Y al final seleccionaremos algunos participantes que en la parte de abajo encontrarán un botón de alzar la mano. Seleccionaremos a algunos participantes para que habiliten su micrófono y su cámara y puedan hacer la respectiva pregunta. Para este espacio yo lo estaré moderando. Nuestra tutora va a estar en la parte del conversatorio y yo le voy a dar la palabra a las personas que nos vayan a acompañar. Algo importante es que pueden etiquetarnos por parte del Consejo de Redacción y de CIAD con el hashtag periodismo y deforestación. En Twitter los estaremos leyendo, así que pueden estar escribiéndonos por ese medio, ¿no? Y por supuesto, pues con el hashtag que estamos manejando. Ahora sí, sin más preámbulos, este espacio estará dirigido por la periodista ambiental y tutora del módulo 2, Tatiana Pardo, y tendremos como invitados a Andrés Felipe García Suero, que él es director de la Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible de Fede Palma, y a Wendy Arenas, directora de la iniciativa Cacao, Bosques y Paz. Les agradecemos mucho por este espacio y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Voy a poner la cámara porque necesito dar la introducción de por qué hicimos este cambio. ¿Cómo están todas y todos? Yo quería que este espacio fuera pues distinto, otra dinámica donde pudiera además hablar con mayor facilidad. Resulta que me operaron de 3 cordales para todos los asistentes de último momento porque además tengo un viaje a campo y por presiones pues por la presión del avión, por el calor de esa zona, lo recomendable era hacerlo de manera urgente. Fui por una y salí por 3, así que por eso esta inflamación, por eso esta lentitud a la hora de hablar, pero espero pues toda su comprensión. Y más que la comprensión, espero que ustedes se encuentren en este espacio, porque la conversación no es conmigo, sino con Andrés y con Wendy, a quienes les doy la bienvenida y a quienes les agradezco por dedicar una horita de su sábado a este espacio. Así que yo de verdad les invito a que aprovechen este momento. Nosotros hicimos un abrebocas en las sesiones que tuvimos, ¿cierto? Este es el primer encuentro que tenemos, pues, de manera presencial, entre comillas. Pero sí quisiera que al final, luego de la moderación, luego de que esta conversación, pues pudieran ustedes poner la cámara, pudieran ustedes hacer sus preguntas mucho más concretas, mucho más puntuales, después de haber leído lo que el material, después de haber visto también el material, pues las dudas que ustedes como reporteros y reporteras tienen frente a cacao y palma en nuestro país y si quieren también en cómo funciona a nivel más macro. Entonces, no siendo más, de verdad, Andrés y Wendy, muchísimas gracias y a todos los estudiantes también, muchas gracias por conectarse. Yo quiero porque el tiempo pasa volando cuando uno está charlando, pero quiero que empecemos por lo muy general y es que nos cuenten ustedes esas características particulares del cultivo, tanto de cacao como de palma en Colombia. ¿Cómo es ese comportamiento? Porque a veces en los reportajes periodísticos que se ven,
especialmente para el caso de palma, se tiende mucho a comparar los efectos del cultivo, por ejemplo, con Asia, ¿no? En temas de deforestación, en temas de pérdida de biodiversidad, cuando son mercados completamente distintos. Entonces, pues me gustaría que empezáramos por ahí, si quieres, contigo Andrés, haciendo un abrebocas de cómo funciona primero este mercado acá para saber desde dónde estamos parados y empezar a conversar. Vale, buenos días para todos. Tatiana, cordial saludo a ti, a Wendy, que me alegra verla, hace rato no nos veíamos y bueno, no te preocupes, la salud va primero que todo, eso es lo más importante y estamos pues para apoyarnos entre todos. Muchas gracias a Consejo de Redacción y al CIED por la invitación, es un espacio muy importante para nosotros. Entonces empecemos por lo general y le pediría a Carol si me puede ayudar con una primera diapositiva que hice sobre la producción global de aceite de palma. Por Y voy a supuesto. tratar de ser muy sintético y las estadísticas dicen que Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma y cuando eso suena así ese miércoles, somos muy importantes. Y sí, cuartos en el mundo, pero solo producimos el 2% de la producción mundial. Como ustedes ven en esa diapositiva, el 88% de la producción de aceite de palma se da en el Asia, especialmente en dos países, Indonesia y Malasia, que producen alrededor del 85-86%. Es decir, lo que pase en esos países incide para mal o para bien en el mundo y en la perspectiva y en la visión global del aceite de palma. Colombia el cuarto, sí, pero solo el 2% en la producción global, el más grande de América, pero somos netamente tomadores de precios y somos lo que suceda para bien o para mal nos afecta en el cultivo. Y de pronto unas cifras también importantes a tener en cuenta porque a veces en muchos espacios hay una gran satanización de la palma. Pero es importante tener presente que la palma produce alrededor del 36-40% de la producción total del mundo o del consumo total de aceites, pero solo en 10% del área. Es decir, esa es una variable bien importante tener en cuenta porque contra quién estamos mirando. Y esto es un cultivo y es un cultivo que produce para temas alimenticios, entre otros usos, pero también está en la colza, que es la canola, como la conocemos en Colombia, y la soya, que miren ahí las cifras, la colza que es rapeseed en inglés, representa más o menos el 60% de la tierra destinada a aceites y la soya un 16-20%. Entonces, eso también es importante tenerlo presente a la hora de tener uno en perspectiva de qué es que estamos hablando. Y esto es un cultivo como cualquier otro, y sin duda aquí depende es cómo se hagan las cosas y en dónde se hagan. Si las cosas se hacen en el lugar inadecuado, está mal. En el lugar inadecuado me refiero en un área de conservación, si se hacen tumbando bosques, si se hacen en un humedal o en zonas que se inundan con demasiada frecuencia, pues ahí van a padecer. Entonces, cómo se hace y dónde se hace, sin duda incide en eso. Si uso exceso de fertilizantes y de plaguicidas, pues sin duda estoy haciendo las cosas mal. Pero es un cultivo como cualquier otro y yo creo que sí es importante tenerlo presente porque además también es un producto básico de canasta familiar, pero además es un ingrediente con una versatilidad impresionante que tiene infinidad de usos. Entonces la palma no es mala en sí misma, es dónde se hace, cómo se hace, y sin duda ha habido un problema de deforestación asociado a la palma, básicamente en el Asia. En Latinoamérica hay algo de eso también, podemos profundizar más adelante, pero la historia no siempre es la misma en todas partes y eso es un poco también la invitación que queremos dejarles es las cosas no son blancas o negras, tienen muchos matices y a veces en Colombia también hacemos las cosas bien, con muchas cosas por mejorar, pero nuestra historia es bien distinta en materia de deforestación. Me parece muy valiosa esa frase que está al final, porque precisamente eso es lo que intentamos recalcar durante este módulo, y es en términos periodísticos, porque todo esto lo estamos viendo desde el periodismo, ¿no? Y cómo generar mejores narrativas y cómo también entendernos, digamos, ese diálogo constructivo que hay entre los sectores, pero también entre los medios de comunicación, las universidades, centros de investigación, y mirar qué se nos está escapando o también qué hemos estado haciendo mal y cómo remediarlo, ¿no? Eso de lado y lado. Y precisamente uno de los temas que hemos o que he intentado insistir mucho es que
todas las historias, sea de cacao o sea de palma, tienen matices y que incluso cuando vamos a campo y conversamos con un par de personas, estamos solamente conversando con esas personas que a veces no son la representación total de una comunidad, de un resguardo indígena, de un territorio colectivo, etcétera. Entonces, sí es muy importante eso que acabas de decir. Wendy, si quieres tú danos ese panorama también de cacao ahora, por favor. Gracias, Tatiana. Un gusto saludarlos a todos esta mañana. De lo que alcancé a leer muy rápidamente, veo que hay periodistas y comunicadores de muchas partes del país. Entonces, qué bueno estar este sábado compartiendo con ustedes una conversación que creo que es importante en la gran mayoría de los territorios en donde ustedes y todos estamos. El cacao tiene, si quieres, puedes dejar de compartir la filmina de palma, que me fascina, por cierto, pero yo no tengo apoyo visual. El cacao es un cultivo un tanto distinto al de la palma, pero tiene cosas muy similares. Colombia es el sexto productor de cacao del mundo y exportamos solamente el 0.6%. Somos grandes consumidores de cacao aquí en Colombia y básicamente nos lo tomamos con leche. Chocolate con el chocolate de la mañana, de la tarde, del mediodía, es nuestro gran consumo de cacao. Y el cacao en Colombia tiene unos atributos muy distintos a donde se produce el cacao a nivel global. En su gran mayoría, el 80 al 90% del cacao vienen de dos países africanos. Viene de Costa de Marfil y viene de Ghana. Países que están en la misma franja del trópico que nosotros. Países que tienen y han tenido una biodiversidad y unos bosques tropicales húmedos, y la historia del cacao en esos países es muy diferente a la historia del cacao de nosotros en Colombia y en general de América Latina. Estos países son excolonias europeas hace muy poco, 30, 40, 50 años. Y la gran producción de demanda de cacao en el mundo viene de estos países de lo que se llama cacao común. Allá este cultivo ha tenido un impacto muy grande en su cobertura forestal, al punto que más del 60-70% de todo el bosque tropical de esta región central de África ha desaparecido por el cultivo del cacao. Y es un cacao que es distinto y se produce de manera distinta a como se produce la palma de aceite en grandes extensiones, con unas composiciones económicas distintas. Ya, igual que acá en Colombia y en América Latina, son pequeños productores. También son pequeños productores que producen el cacao. Lo que pasa es que haya habido una demanda mucho más grande y hubo una tecnología que se dijo, al cacao a mayor luminosidad crece más rápido. Y como se estaba queriendo una demanda importante de volumen de cacao, lo que se hizo es que se fue a empezar a deforestar áreas importantes para hacer siembras de cacao. Colombia tiene una historia distinta. Colombia tiene un cariño y un amor por el cacao impresionante. Uno, en todas las regiones del país, ustedes van a encontrar cacao. El cacao crece desde el nivel del mar hasta más o menos 1.300, 1.400 metros. Toda finca va a tener 1, 2, 3, 15, 20 matas de cacao, si lo puede tener. Y mucha gente lo considera como la caja menor de la casa, porque tiene una demanda importante en el país, no tiene una exigencia tampoco tan grande en términos de calidad, entonces siempre ha estado acompañado con otros arreglos, otros cultivos. Entonces, Colombia es uno de los países que tiene un cacao de sombra en su manera de cultivar más grande en América Latina. Casi que toda la producción de cacao en Colombia se hace con otros árboles, generalmente frutales. Se acompañan con aguacates, con granadillas, con naranjos. Se hace mucho en zonas tropicales, con algunos maderables, en Nariño, en Amazonas. Siempre va a estar o siempre ha estado acompañado de otros árboles. Cacao, igual seguramente que la palma no fue el motor de deforestación en estas regiones. En Santander, donde se produce, ya hubo una transformación importante de las regiones andinas santanderianas, después por otros cultivos, otras razones, y después entra el cacao. Entonces el cacao en Colombia no ha sido un gran motor de deforestación. Y
Y eso es muy importante entenderlo en la historia a nivel global, porque cuando uno empieza a mirar, y si ustedes se meten en Google y dicen cacao deforestación, pues va a aparecer muy alto, y por eso iniciativas como la de TFA, que es la Alianza de Bosques Tropicales, considera el cacao como un producto muy importante para empezar a trabajar. Colombia tiene una historia muy distinta para contar. Pero además, el cacao, si bien los países africanos son los grandes productores de cacao, el cacao es una mata originaria de Colombia, de América Latina. Se pelean de dónde es, pero realmente nace en el piedemonte amazónico entre Colombia y Ecuador. Pero todos nos llevamos un poco, queremos decir que el cacao es nuestro, emigra en las rutas con los incas y después algunos temas de mayas y aztecas a Centroamérica y México en el imaginario global es un país chocolatero. Hernán Cortés empezó a recibir cacao como una forma de pago y fue él el que lo lleva a España. Entonces, y el cacao en su nombre científico, teobroma, quiere decir el alimento de los dioses, porque tiene unas condiciones muy importantes nutricionales. Y el cacao en puro, sin tener azúcar ni tener leche, es un estimulante impresionante y tiene componentes alimenticios. A los ejércitos aztecas les daban bolitas de cacao. En la Segunda Guerra Mundial, parte de la alimentación era cacao puro por sus condiciones energéticas y alimenticias. Entonces, el cacao siempre ha sido, por algo se dicen los grandes cacaos en Colombia, no es gratuito. Tiene unos elementos muy, muy particulares y que tiene en el imaginario de todo el mundo muy positivos. Pararía ahí. Sí, quiero hacerte una pregunta, Wendy, ahorita que mencionas sobre que en Colombia el cacao y la deforestación es muy distinto. Yo estuve mirando y quiero preguntarte si el cacao ya tiene la línea base de deforestación para todo el país en el marco de esos acuerdos de cero deforestación, porque tengo entendido que han adelantado ustedes una línea base para la Amazonía, ¿cierto? Pero no sé si a nivel nacional ya hay una línea base de cacao y deforestación. Sí, si quieren, les cuento un poquito del acuerdo de Cacao, Bosques y Paz, Tatiana, para poder explicar, o me quieres que conteste de una la pregunta. Si quieres, mejor concéntrate ahí, porque después sí quiero que hablemos del programa particularmente. Digamos que nosotros ya hemos hablado a nivel macro de los acuerdos de cero deforestación en las dos cadenas, eso ya está claro. Entonces sí me gustaría es como especificar ahí para que después, Andrés, tú nos cuentes también esa relación deforestación-palma particularmente acá. Sí, en el estudio preliminar que se hizo con el CIAT, precisamente para poder entender en dónde estábamos hace 3 años frente al tema de cacao y deforestación y bosques, más que deforestación, se identificó que el cultivo de cacao realmente no ha estado asociado, no se puede afirmar con la información que existe hoy en día que el cacao ha sido un motor de deforestación en ninguna de las principales áreas en donde están los hotspots de deforestación. Para darte un ejemplo, entonces, la respuesta concreta es no está asociado a la deforestación. La línea base no solamente incluyó el Amazonas, incluyó todas las zonas en donde hay cacao y bosque del país y donde después se van a priorizar las iniciativas de Cacao, Bosques y Paz, pues que es todo el piedemonte amazónico, la Amazonía, todo el Chocó biogeográfico, en particular en Nariño, Tumaco, donde está la concentración de cacao, en la parte norte del país, en lo que es Bajo Cauca antioqueño, Alto Córdoba, sur de Bolívar, y hay obviamente cacao en algunas partes, en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero lo que se puede afirmar es que no es un motor de deforestación y no está asociado en primera instancia a la deforestación. Eso es, Felipe, para que está igual conectado. Si quieres, además de explicarnos esa relación deforestación, palma y bosques en Colombia, como estos son acuerdos voluntarios, ¿cierto? Las empresas los firman también de manera voluntaria. ¿Ustedes cómo hacen o cómo es todo el procedimiento para verificar o corroborar
que la información que entregan las empresas que lo firmaron, tanto las productoras, transformadoras, comercializadoras y consumidoras, pues efectivamente es información veraz. Ahí junto esa pregunta. Vale, gracias. Voy a entonces empezar por lo primero. Carol, si me pones la diapositiva 3 de que dice frontera agrícola. Entonces, a ver, en el país se han pasado, pues tenemos muchas dificultades en el país sin duda, pero han pasado y vienen pasando pues muchas cosas buenas en términos de información y información para toma de decisiones. Y entonces lo primero que diría es, antes de entrar a explicar esta diapositiva, es La Palma sin duda globalmente ha sido un jalonador de deforestación. Está, según las estadísticas, en algunos lugares como en el 4º ranking de deforestación, es decir, hay un problema, especialmente en algunos orígenes. No es así en todas partes y eso es muy importante que no lo perdamos de vista. En Colombia, ¿qué teníamos de información? Teníamos de información de algunos estudios independientes por universidades que nos decían que con cifras un tanto distintas, pero siempre por debajo del 10%, que más o menos entre el 1 y el 10% del crecimiento de palma había estado asociado a deforestación, según diferentes periodos de tiempo, pero era lo que teníamos. Pero un poco han venido pasando cosas en el país. Tenemos una línea base que ya más adelante se las muestro, pero también tenemos una frontera agrícola que se definió hace relativamente poco por parte de los ministerios de Agricultura y Ambiente. Es una herramienta que, como toda la vida, puede ser mejorada, pero sin duda marca una cancha. Marca una cancha que dice, esto es de área de desarrollo agrícola y estas otras cosas no son de desarrollo agrícola. Porque muchas veces y desde mucho tiempo hemos oído hablar de la frontera agrícola y uno, bueno, ¿y dónde está? Muéstremela. No existía. Entonces este ejercicio es un ejercicio bien importante y es un referente bien importante. Saca del partidor de la frontera agrícola los bosques, saca las exclusiones legales, saca un montón de cosas y marca una cancha que se muestra ahí en verde que es la frontera agrícola. Claro, eso tiene un montón de matices, no todo sirve para todo en todas partes, pero sin duda marca una cancha de en donde sí se pueden hacer las cosas. Y eso es bien importante tenerlo presente. Dale a la siguiente, por favor. Y en este marco, que pues se vienen haciendo cosas, teníamos los estudios que les mencioné, internacionales, de universidades internacionales, pero el IDEAM en su proceso de monitoreo de deforestación, que el IDEAM tiene una capacidad bien importante y unos técnicos que yo quiero resaltar la labor del IDEAM, puede mejorar y necesitamos que mejoren en la oportunidad, pero sin duda tiene una capacidad técnica e idoneidad que debemos reconocer. Y el IDEAM en el marco de los acuerdos de cero deforestación, en el nuestro y creo que en todos, pues uno de los primeros compromisos es establecer la línea base. ¿Y qué es la línea base? Es decir, pues cuál es la foto con la cual me voy a comparar y pues cuál es eso, la línea base y de qué es que estamos hablando de deforestación asociada a cadenas de suministro específicas. Y en el caso de La Palma, para el periodo 11-17, estableció que solo el 0,4% del total nacional de la deforestación estuvo asociado a palma. O si lo queremos ver en función de las siembras de palma del periodo, el 2,4%. Pero aquí lo estoy viendo desde el vaso medio vacío, y si lo veo desde el vaso medio lleno, el 97,6% de las siembras del periodo no estuvieron asociadas a deforestación. Es decir, hay una deforestación, sí, nuestro objetivo es que sea cero, pero no, la palma en Colombia no ha sido un motor de deforestación, y eso es importante que lo tengamos presente porque con tanto estigma que hay de la palma, pues a veces se nos olvida, y en Colombia pues hacemos muchas cosas bien, que podemos mejorar, pero este es un ejemplo que además es un ejemplo que se resalta en el mundo. Europa es un mercado importante para nosotros y allá reconocen que los esfuerzos de Colombia son bien distintos de los orígenes asiáticos e incluso de muchos de nuestros vecinos, porque desafortunadamente algunos de nuestros vecinos sí vienen creciendo contra deforestación, especialmente contra deforestación amazónica. Y entonces tú preguntabas, Tatiana, algo que es bien importante y es, ok, muy buena esta información, muy bonitas estas cifras, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos con eso para que no se me queden unas estadísticas que en otros 5 años se actualice el periodo hasta el 2020 y entonces voy con un rezago y simplemente voy viendo lo que pasó años atrás? Entonces, en el marco de los acuerdos y del compromiso pues, de la cero deforestación, parte del objetivo de esta línea base es
La línea base es bien importante porque ya nos muestra una foto. Segundo, por una autoridad oficial, y eso es bien importante tenerlo presente. Esto es independiente, no es el sector palmero, y con base en esa foto, que debemos actualizar periódicamente y ojalá con mayor oportunidad, pues en principio las empresas que hacen parte del acuerdo lo que tienen que hacer es el análisis de sus cadenas de suministro y ver si han tenido una incidencia o no en deforestación. Estamos en ese proceso, estamos en esa construcción de los protocolos. Los acuerdos de cero deforestación son un espacio, como se llama, multiactor, donde está el gremio, los productores, pero también ONGs, también comercializadores y compradores, donde vamos suscribiendo y conformando acuerdos de cómo entendemos esas cadenas de suministro y cuáles son los protocolos que se deben establecer para identificar que están libres o no. Y si en este caso alguna no está libre de deforestación, pues ¿qué tendría que hacer para remediar? En el caso de aquellas deforestaciones, que aquí es también importante partir, me parece, la vara en dos. Una es unas deforestaciones de aquellos que tumbaron un par de árboles de más, que no está bien, que seguramente tienen una contravención ambiental, de aquellos que son motores de deforestación asociados a actividades criminales e ilegales, que yo creo que eso debe tener una consideración y un abordaje completamente distinto, que además es lo que más está arrasando de nuestros bosques en el país. Totalmente, no, se los pregunto y ahorita, Wendy, también para que tú puedas responder esa misma pregunta de cómo hacer esa verificación de datos que entregan las empresas que firman de manera voluntaria los acuerdos de cero deforestación, pero sobre todo porque el tema en términos periodísticos, digamos, cómo se hace el monitoreo y la trazabilidad, ¿no? Al final yo creo que es el principal desafío y cómo ciertos cultivos en zonas no aptas precisamente para este cultivo terminan también dañando los esfuerzos que se pueden estar haciendo. Entonces ahorita mencionabas muy bien, Andrés, precisamente eso, y creo que ya lo hemos conversado anteriormente, pero pues detrás de este cultivo, o tú me podrás explicar ahorita más adelante, Andrés, incluso de la ganadería, también el accionar es en muchas ocasiones a partir de un lavado de activos, o sea, hay de todo, o sea, alrededor también de la criminalidad, pues hay un montón de actores también ilegales, legales, que precisamente lo que hacen es que dificultan también estos procesos que se intentan hacer, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso y me parece muy interesante también es cómo, aunque lo que uno siempre dice, ¿no? El papel lo puede todo. Entonces, ¿cómo se verifica realmente esa información? ¿Cómo se hace al final la trazabilidad? Y cómo al final yo como consumidor sé que lo que estoy comprando efectivamente, pues, no ha generado deforestación en algún bosque natural de mi país, ¿no? Wendy, si quieres tú responder, porfa, la pregunta inicial. Gracias, Tatiana. Yo creo que ese es un tema, pues, es fundamental. Es un tema que tiene, a mi modo de ver, dos dimensiones. Uno tiene la confianza del mercado. Yo como consumidor quiero tener una certeza de que el producto que yo estoy consumiendo, ya sea en la distinta etapa, ya sea el insumo que yo estoy usando para procesar y hacer otro producto, o lo que compro directamente venga de zonas o áreas o que no haya sido el causante ni la razón de haber deforestado. Eso es todo lo que se entiende por trazabilidad. Es decir, la garantía al mercado para saber que mi producto no está teniendo un impacto negativo. El otro tema que supera la escala de la relación del productor con el comprador y el consumo final es lo que tiene que ver con la transparencia y el monitoreo, que son áreas más grandes en donde claramente se están afectando subregiones y no solamente un monitoreo a la finca o al predio. Entre la palma y el cacao es muy distinto, Tatiana. La palma, tú puedes ver los cultivos de palma sobrevolando y determinarlos claramente desde el aire. Tú sabes y los puedes ver los límites, el esfuerzo que viene haciendo Fedepalma con IDEAM en el marco de los acuerdos de cacao y voces y paz es algo que todo el resto de los sectores estamos tratando de ver cómo podemos apalancar ese esfuerzo, pero con unas diferencias muy grandes. Es tan distinto porque tú tienes el cacao en todas partes, en pequeños arreglos agroforestales que son muy difíciles de detectar desde el aire.
parte del reto y que claramente no están mapeados, no están georreferenciados, porque estamos hablando de 65.000 familias o 35.000 familias que tienen el cacao entre otros cultivos y es muy difícil hacer ese predio. Reconstruir y georreferenciar todo hacia atrás de los cultivadores de cacao va a ser una tarea absolutamente imposible para el país hacerla e innecesaria para hacerla. Eso no quiere decir que el tema de monitoreo no se tenga que hacer, se tiene que hacer. Y en la misma lógica que lo estaba diciendo Andrés Felipe, una vez que el Estado logra tomar una decisión de definir esta frontera, pues hace mucho más fácil el monitoreo porque hay unos límites, así sean a escalas unos 100.000. Escala 1, 100.000, lo único que quiere decir es que la fotografía cuando yo estoy en el celular o en Zoom es cada vez más grande. A medida que voy bajando la escala, pues me voy acercando y lo voy agrandando. Esa es la manera más fácil de entender qué son las escalas. Entonces, a escala unos 100.000 es básicamente 1 kilómetro. Lo que yo estoy viendo, que está pasando en 1 kilómetro. A esa escala en 1 kilómetro puede pasar de todo y con cacao es muy difícil determinar en dónde está el cacao ahí. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo hacemos para saber en áreas de, si yo estoy haciendo bien en un cacao acá y el otro señor está deforestando allá con otro producto, con otro tema, ¿cómo voy a empezar yo a determinar? Entonces, lo que los estados están haciendo y lo que Cacao Bosques y Paz está abordando, distinto a lo que está haciendo el sector palmicultor, es que queremos irnos a unos monitoreos de jurisdicción. Si bien las certificaciones nos van a garantizar la trazabilidad del mercado o procesos de trazabilidad para que el consumidor final sepa que ese grano que yo me estoy comiendo no deforestó, es un tema fundamental. Nosotros vamos a hacer una combinación de monitoreo y trazabilidad. En este momento, el acuerdo tiene ya bastante adelantado cuáles son esos indicadores. Vamos a estar trabajando con un modelo desarrollado por Forest Alliance, que es una organización global que hace certificaciones en temas de deforestación y otros temas que se junta con UTZ y hoy es una sola sombrilla para poder empezar a determinar cuáles van a ser. Ya tenemos unos avances de los indicadores, pero acá el gran reto, Tatiana, es cómo lo vamos a bajar. Cómo lo vamos a bajar a unas escalas que sean importantes y cómo nosotros estamos abogando para que sean unas escalas de vereda, porque lo que nos interesa es ver cómo está comportándose veredas como tal, porque eso nos lleva al monitoreo de bosques. Y estamos en este preciso momento con recursos de la Unión Europea, del Instituto Forestal, y vamos a estar haciendo lo mismo con recursos del Reino Unido, haciendo una focalización puntual a ver cómo podemos entrar a determinar si se puede de manera fotográfica o si va a tocar siempre con visitas a campo para verificar ese punto. Sin monitoreo no hay confianza. Si no hay un monitoreo y una trazabilidad, que es el otro tema importante, eso es la transparencia. Yo puedo tener sistemas de trazabilidad, si no los hago públicos, si no los comparto, si no hacen parte de la discusión que ustedes como periodistas pueden acceder, pues en gran parte no estamos haciendo mucho. Estamos generando una confiabilidad para dos actores puntuales, el que lo produjo y sobre todo para el mercado que lo compra, pero queda un poquito más opaco en el universo general de la información. Entonces aquí hay un reto muy grande con el sector privado, con el sector público, de qué cosas puedo llegar yo a poner al servicio de una manera más transparente para que ustedes y todos podamos tener esa información. Esos son retos enormes, enormes, no son menores, y las industrias y los sectores hacen esfuerzos para llegar allá. Yo me diría, bueno, ojalá más rápido, sin lugar a dudas, ojalá fuera más rápido y hubiera más recursos para eso. Andrés, ¿tú querías decir algo? Gracias, Tatiana. Es que Wendy tocó muchos temas importantes que quisiera reforzar en Palma, porque me referí sobre todo en el marco del acuerdo, y en el marco del acuerdo hay unas empresas signatarias, pero pues eso es acotado. Queremos que más empresas hagan parte del mismo, pero eso sin duda sería un esfuerzo muy limitado en el tiempo y en el alcance. Entonces, trazabilidad fundamental, que ya lo mencionó Wendy. Estamos en nuestro caso tratando de apuntarle a un sistema de trazabilidad sectorial. Este año estamos haciendo ya pruebas piloto para ver cómo lo podemos escalar, porque también Wendy lo dijo, la transparencia y la información es fundamental. En la medida que haya información y esté disponible y sea transparente, eso es fundamental. Fundamental también entonces avanzar en monitoreo. Ojalá el IDEAM pueda mejorar sus capacidades de hacerlo más rápido, pero no obstante,
herramientas que no teníamos y con conocimientos que no teníamos. Este año estamos empezando a hacer monitoreo de deforestación en una zona específica que es la que más nos preocupa, pero sin duda nos importa y nos interesa tener claro qué está pasando allí. Y también quisiera referirme en el marco de lo que mencionó Wendy, estamos desde hace un par de años en una apuesta que llamamos el Programa de Aceite de Palma Sostenible de Colombia, porque tenemos una convicción con la sostenibilidad, un reconocimiento internacional y queremos consolidar y diferenciarnos en el ámbito de la sostenibilidad, que nuestro aceite sea reconocido en el mundo por condiciones diferenciales. Y pasa por estas cosas. Y este protocolo, en principio no estamos viendo que sea una certificación, pero sí que sea unas condiciones básicas que la inmensa mayoría de la palmicultura colombiana pueda cumplir, requisitos asociados a diferentes ámbitos, pero sin duda uno de ellos es la deforestación, y eso pasa por tener información disponible y transparente para el usuario general y para el consumidor, porque al final el productor se mete en un esfuerzo y parte de nuestro programa es porque las certificaciones existentes son buenas, pero cuestan mucho. Y si el mercado lo paga, pues yo no le puedo pedir a un productor, y más a un pequeño productor, que son la gran mayoría de los palmicultores colombianos, que se meta al bolsillo una gran cantidad de plata para hacer estudios. Entonces el protocolo lo que busca es una diferenciación de nuestras prácticas, de nuestra producción de aceite, que tenga un reconocimiento y sin duda tiene que haber un vínculo con el consumidor. Y aquí es un trabajo de cómo generamos entre todos conciencia, y conciencia pública, porque cada uno de nosotros en lo que hace, con sus acciones, genera cambios y toma decisiones y genera cambios. Pero al final también es el productor produce un aceite, el que comercializa que tenga interés efectivamente en que el aceite tenga las mejores prácticas, pero que además llegue a una góndola de un consumidor que tenga interés en diferenciarlo. Y a veces tiene que haber un reconocimiento en precio, porque si no el esfuerzo que hizo toda la cadena hacia atrás, ¿quién lo recompensa? Y en eso tenemos que trabajar, y eso no es un ejercicio de la noche a la mañana, y no es un ejercicio, y es un ejercicio que, sobre todo en un país como Colombia, durante todavía este tema de sostenibilidad y de mercados sostenibles es muy precario, pues tenemos que trabajarlo, pero lo que podemos hacer es entre todos, sumando esfuerzos de crear conciencia y de acción colectiva en que nuestras acciones inciden en las decisiones de otros. Sí, si me permiten, hay un tema que plantea Andrés Felipe. El gran dilema es quién paga por las certificaciones. Claro. En Costa de Marfil, que yo estuve el año pasado, quien paga las certificaciones no son los productores, es la industria. Ellos aportan los recursos de las certificaciones a las asociaciones de productores de cacao. Porque como lo decía Andrés Felipe, al productor como tal, si el precio no se lo reconoce, es una inversión muy alta. Lo hemos visto en café. En café, FECA, la Federación de Cafeteros, empezó un proceso bastante interesante hace unos 10 o 15 años de certificaciones, cuando empieza el boom de las certificaciones, a exigirlas al mercado internacional. Y hoy en día están abandonando ese proceso. Uno, porque la fluctuación de los precios no le garantiza al productor lo que vale hacer un proceso de certificación. Y segundo, dicen, bueno, nosotros podemos certificar de una manera que sea más agregada, más por jurisdicciones, subregiones, y que el costo no le llegue al productor. Eso es una pelea que a mí me parece que como país la deberíamos estar haciendo nosotros, sobre todo para que ese costo no necesariamente le caiga al modelo de negocio, al más pequeño, que es el productor. Entonces yo creo que aquí, Andrés Felipe, yo creo que hay unas conversaciones interesantes que uno puede llegar a tener con la industria que finalmente nos está comprando a nosotros nuestros productos, de decir, bueno, ustedes necesitan un aceite de palma certificado, ustedes necesitan un cacao certificado, ¿por qué no trabajan con las asociaciones si ustedes hacen la inversión de la certificación? Ya quiero hacer tengo muchísimas preguntas frente a lo que acaban de decir. Realmente me inquietan varias cosas, pero quiero ser muy respetuosa también como con el tiempo que tengan los participantes para hacer sus preguntas. Y quiero abrir esta ronda de preguntas con una duda más en temas de reportería para que sean muy concretos y el resto le quede a los demás. Y es,
a los reporteros, a los medios de comunicación para estos dos sectores en particular, en donde deberíamos ponerle la lupa en la narrativa, digamos, en los reportajes, en materia audiovisual, para empezar a generar también otro tipo de conversaciones y tal vez no estar girando alrededor de ciertos puntos en particular, ¿no? Cómo complejizar también estas historias a partir desde sus sectores. Si quieres, Andrés, dale. Aunque me siento mal porque deberían ser las damas primero. Bueno, Estamos así. Me fascinan los caballeros, pero eso está mandado a recoger. En los ascensores y en el Transmilenio sí vale. Sobre todo en el Transmilenio sí vale. Sí vale. Es divino. No, me fascina. Mentiras. Bueno, espera que se me bajen los colores. Bueno, entonces lo enfocaría desde dos perspectivas. Una, lo positivo y lo más que lo negativo, los temas donde hay dolores. Y quisiera empezar por lo primero, y es, en Palma tenemos un montón de historias de vida que han cambiado la vida de las familias. La palma es un cultivo que tiene la bondad de producir durante todo el año, no es estacional, que es decir, te produce unos meses y otros no, y eso tiene la bondad es que le permite flujo de ingresos durante todos los meses a las familias. Son 6.000 productores, más de 6.000, el 85% pequeños, entendidos hasta 50 hectáreas, y las historias de transformación social de La Palma en los territorios Catatumbo, sur de Bolívar, sur de Meta, Tumaco, son impresionantes cómo le han permitido a esas familias mejorar sus condiciones, el piso de sus casas, llevar a los niños a la al colegio, a la universidad, a comprar carro, y muchas historias de vida en ese sentido. Historias de vida donde La Palma ha logrado, en algunas zonas donde empieza a crecer la palma, logra atacar y quitarle campo a la coca. En otros lugares más consolidados de coca y donde la palma lleva más historia, pues la palma funge es como una barrera de contención, y tú lo puedes ver si ves mapas de coca y palma, la coca no entra donde hay palma, donde se ha consolidado, y ahí hay muchas historias de contar y de transformación social. La Palma, en nuestro sector agropecuario, desafortunadamente, el 85% del empleo o más es informal. En Palma la relación es inversa, es uno de los 4 sectores altamente formales, y cuando tú tienes un ingreso medio más alto que el mínimo, una alta formalidad en regiones aisladas del país sin institucionalidad, pues la capacidad de transformación social de la vida de las familias es impresionante. Eso creo que es importante resaltarlo. Desde los dolores, sin duda la deforestación. La deforestación es un tema que no somos un motor, pero nos preocupa lo que pase. Tenemos un gran problema de deforestación en el país, y si no lo atajamos, yo no sé en qué estaremos en 20 años, sobre todo en el arco noroccidental de la Amazonía. Ahí hay unos dolores también de poder identificar quiénes son los que están haciendo eso para que no dañen la reputación y el buen nombre de la inmensa mayoría de los que buscan hacer las cosas bien. Ahí tenemos unos dolores, y sin duda tenemos muchos aspectos por mejorar en gestión ambiental, en gestión social, pero también es las historias positivas y que transforman las vidas, que a veces no las vemos, y a veces nos damos muy duro como colombianos, y de pronto a veces algunas personas creen que eso no vende mucho en medios, y creo que es parte de lo que debemos contarnos como colombianos, que hay mucho esfuerzo por tratar de hacer las cosas mejores cada día. Bueno, ¿y tú? Tienes el micrófono. Ustedes como reporteros siempre van a tener un dilema muy grande, porque ustedes tienen que contar una historia que sea atractiva, que tenga un tema de interés, y que efectivamente sea algo de interés para los lectores y las audiencias que ustedes están, a las que le están llegando. Esta discusión la teníamos con Tatiana cuando me llamaron y me invitaron a ser parte, que si podía participar, y es, ¿cuál es el reto de cómo contar una historia en donde no siempre se cuente solo lo malo, y lo bueno casi nadie lo lee? Yo lo sé, yo trabajé 8 años en el periódico El Tiempo, entonces todo termina siendo un public reportaje. Aquí nos podemos hablar a calzón quitado. Entonces, ¿cómo hago yo un balance para entender que el mundo no es blanco y negro? ¿Cómo hago yo para contar una historia que le llame la atención a mi editor, y a mi lector? Porque yo sé que ustedes tienen que pasar por una serie de instancias para que esa historia prospere.
Lo más importante es que cualquier cosa tiene una buena historia. Eso lo decía Daniel Samper, y me acuerdo en el curso que montamos de código de acceso en el tiempo. Es cómo y por dónde le entro yo a la historia. No hay nada que sea plano ni lo suficientemente desprovisto de una historia que contar. El gran drama que tenemos nosotros es que nos quedamos atrapados, y nosotros todos, nosotros los lectores y ustedes los que producen contenidos, en un tipo de narrativa. Entonces asociamos lo que es más fácil. Entonces yo digo, listo, ganadería de foresta, y de foresta yo no como carne, una cantidad de cosas terribles, pero ese no es el único enfoque. La palma, el cacao nunca aparece en los medios. A mí me dio risa cuando dijiste ahorita, ¿cómo hacer? Si el cacao no aparece nunca, es rarísimo ver historias de cacao en los medios. Por suerte para el cacao, pero tiene un tema, unas vetas que realmente es entender, como decía Tatiana, la complejidad, pero no la complejidad en términos de fórmulas matemáticas, la complejidad en los distintos aspectos que hay en una historia. Nunca en las capas de información. En las capas de información. Pero al fin y al cabo, lo que ustedes están haciendo como periodistas es contar historias. Entonces, no importa si sea una cifra o un dato económico o la historia de vida de un productor, porque es que entonces la gente dice, no, entonces contemos entonces solo la historia de vida del productor. No, o solo el dato duro. No, combinen. Cuando combinan ambos niveles, siempre van a encontrar una historia. Contar una historia es contar la historia de la señora que produce el cacao en cualquier parte del país que hay, haciendo el salto a la producción nacional, haciendo el salto a los temas relevantes de ese sector, haciendo el salto a la región. En fin, yo creo que todos estos sectores tienen, y todo está provisto, lleno de historias maravillosas, pero eso va a depender de la capacidad de ustedes de poder juntar distintos niveles y, como dice muy bien Tatiana, capas que hagan lo que ustedes cuenten bien. No hay nada peor que contar una historia bonita solamente, porque nadie la cree, porque el mundo no es así, la realidad no pasa así, la realidad está llena de dilemas, de tensiones, de decisiones difíciles. Entonces poder captar eso que a veces es difícil en una historia es lo que a mi modo de ver la hace súper poderosa. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco de verdad. Y ahora sí quiero empezar con el espacio que es de ustedes, que son preguntas directamente de los y las estudiantes, y que me gustaría que por favor, al menos para conocernos un poquito y hacer este espacio más ameno, puedan prender la cámara cuando hagan, si es posible, si ustedes puedan prender la cámara cuando hagan la pregunta, y dicen también a quién va dirigida, muy concreta, para que podamos aprovechar estos 20 minuticos o un poquito menos de espacio. Entonces, no sé, Carol, ¿cómo lo tienes tú ya Bien, nos han llegado algunas preguntas por el chat, pero entonces vamos a priorizar también según el orden que fueron llegando. Le vamos a dar acceso a Betty Martínez, a David Buccelli, y mientras tanto, bueno, y si alcanzamos, porque entiendo que también tienen otros compromisos, vamos a darle acceso a Carolina, que alzó la mano, ¿vale? Entonces a ellos ya tienen acceso, ya está con nosotros Betty. Si gustas, puedes dar tu pregunta. Gracias, buenos días. Bueno, yo tengo una preocupación que tiene que ver con el uso del agua, la cantidad de agua para el cultivo de palma. ¿Y qué recomendaciones habría en departamentos como La Guajira, en donde seguimos teniendo problemas para el consumo de agua potable? Aquí a excepción de un solo municipio de 15, su comunidad tiene acceso a agua potable. Entonces esa es como mi preocupación. Betty, ¿tu pregunta va dirigida a Wendy o Andrés o a Andrés. Andrés. Listo. ¿Respondo de una vez o...? Sí, okay, bueno. sí, dale. Betty, muchas gracias. Betty Guajira. Bueno, muchas gracias por la pregunta, y ese es uno de los retos grandes que tenemos, una mejor gestión del agua. La palma, como cualquier cultivo, necesita agua. Algunas zonas de nuestro país tienen la bendición de tener una buena distribución de aguas, porque no es un tema de cantidad, sino de cómo se distribuye el agua a lo largo del año.
y otras zonas como la costa Caribe tienen problemas de déficit hídrico bien importantes, especialmente Guajira, Cesar, Magdalena, tienen déficit hídricos. Ahí tenemos unos retos gigantes en cuanto a que desafortunadamente en nuestro país todavía mucho de la agricultura se hace el riego por inundación, se abren los canales y se pone a chorrar el agua, como se diría coloquialmente, y eso no es lo que se debe hacer. Tenemos un campo experimental de Cenipalma en el Magdalena, en donde estamos experimentando con diversos sistemas de riego y que han demostrado muy buenos resultados en ahorro de agua, en mayor productividad, y hacia allá es el camino que queremos mostrarle a los palmicultores. Claro, requiere una inversión, demanda unos recursos para que lo hagan, pero sin duda ahí la tecnología y ahí el conocimiento, y lo que estamos es en el reto de cómo podemos impulsar y masificar esas prácticas para un uso eficiente del agua. Y ese es el reto especialmente en la costa Caribe, en esos departamentos que mencioné. Y pues bueno, también cordialmente invitados, si pueden ir o podemos organizar alguna visita a ese campo, pues es muy importante lo que se está haciendo en uso del agua. Y ya como general de la pregunta, que me asaltan con esa pregunta muchas veces desde otra lista, es que la palma seca. Y pues no, la palma no seca, la palma es un cultivo. Si yo hago un uso desbordado del agua, pues sin duda estoy deteriorando los recursos más allá de su capacidad, pero la palma como tal, como cultivo, no lo hace. Y tampoco me deterioran los suelos. Y un ejemplo muy práctico es, tenemos ya cultivos la palma es un cultivo que en promedio dicen que dura 25 años. Hoy cada vez duran más, entre 30 y 35 estamos teniendo hoy en día. Pero tenemos lugares de Colombia donde ya vamos por la tercera rotación del cultivo de palma, es decir, el cultivo se renovó y siguió y ya estamos en la tercera rotación. El tema clave es por donde empecé al puro principio. ¿Cómo haces las cosas? ¿Cómo abonas el suelo? ¿Cómo cuidas el suelo? ¿Cómo cuidas el entorno natural en que estás? ¿Cómo cuidas el agua? Si lo haces de la mejor forma posible, tienes un cultivo que puede prosperar todo lo que tú quieras. Si no, vas a tener muchos problemas con tu cultivo y con tus vecinos y con la sociedad. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, ¿quién sigue, Carol? Muchas gracias, Andrés, y también Betty por participar. Continuamos con David Buccelli. Buenos días a todos y todas. Ha sido muy interesante este seminario, porque yo creo que uno sí, como, digamos, como ciudadano y como periodista, muchas veces tenemos, digamos, como ciertos prejuicios sobre algunas actividades, y digamos como que me parece muy interesante, pues el tema del cacao. Yo lo conozco, soy del Cauca y he visto experiencias muy significativas y muy valiosas en la parte occidental, donde se ha sustituido coca por cacao, y a mí me parece que eso es una historia, o sea, ahí pueden haber historias muy interesantes para contar, pero con el tema de la palma, digamos como que he tenido quizás como otro tipo de acercamientos, y me parece muy interesante esta oportunidad para poder aclarar cosas o poder entender un poco mejor el asunto. Y es con respecto, digamos que todos los monocultivos generan ciertos impactos ambientales. Me gustaría saber desde Fedepalma cómo se está compensando, digamos, este impacto ambiental, porque si bien por más bondadoso que sea un cultivo, digamos como el cacao, siempre va a haber un impacto cuando las extensiones son tan amplias. Lo digo en el caso, por ejemplo, de los cultivos en la vía hacia Tumaco. O sea, son kilómetros y kilómetros donde solamente vemos palma, y eso ya tiene un impacto muy fuerte. Quisiera saber desde Fedepalma cómo se está retribuyendo estos impactos ambientales. Digamos como que qué está pasando también como con el tema de los suelos, que ya lo mencionaste también, pero igual creo que eso es importante saberlo un poco más. Muchas gracias. David, muchas gracias. Y es una pregunta bien importante y es un tema bien demasiado que surgen en otros cultivos y que pueden darse en infinidad de cosas. A ver, en palma, yo creo que también es importante, y me gustaría empezar, es qué entiende uno por monocultivo, porque además, si yo miro las cifras de Colombia, tenemos 500.000, vamos cerca de las 600.000 hectáreas sembradas en palma, de una frontera agrícola de 39 millones de hectáreas y de una área en cultivos mal contada de 8 millones de hectáreas. Es decir,
Claro, hay áreas continuas con palma, sí, sin duda, pero creo que es importante poner siempre las cifras en perspectiva de qué es que estamos hablando. Cuando uno habla en el Asia de grandes cultivos, los grandes cultivos, allá una sola empresa puede tener un par de millones de hectáreas. Y las cifras en perspectiva me cambian las cosas. Eso quisiera decirlo, pues, por un lado. Por otro es que hablamos de monocultivo y cómo lo entendemos. Un monocultivo lo entendería como una cosa donde solo está esa especie y no hay nada más. Y en palma en Colombia no necesariamente las cosas son así, claro. Hay diferentes tipos de cultivos en Colombia y hay productores con diferentes prácticas. Pero en general el cultivo de palma en Colombia, donde vayas vas a encontrar una cobertura vegetal en el suelo. Distinto, por ejemplo, en muchos lugares del Asia, en un cultivo de palma el suelo es desnudo, porque tienen una práctica cultural distinta y creen que ahí tienen el suelo limpio, y no. En Colombia, todos los cultivos, yo creería que todos o en su gran mayoría tienen cobertura vegetal. ¿Por qué? Porque es una forma de conservar los suelos, porque es una forma de conservar la humedad. ¿Qué promovemos y qué tenemos cada vez más en los cultivos? Un enriquecimiento con especies nativas, algunas forestales, pero sobre todo especies nectaríferas, que me hagan control biológico de plagas y enfermedades, que me hagan control de rondas hídricas. ¿Qué estamos promoviendo cada vez más? Un mejor arreglo en el paisaje, en donde tenga un resguardo de rondas hídricas, tenga un mejor diseño de la plantación, una plantación que se enriquezca con especies nativas, que sin duda siempre debe tener cobertura vegetal, y en algunas plantaciones lo que encuentras es casi que me matarían mis amigos biólogos y mi esposa que es bióloga. En muchos lugares uno encuentra como un sotobosque, eso en sentido estricto no lo es, pero encuentra unas ramificaciones y unos estratos vegetales distintos, que eso es lo que tratamos y promovemos en los cultivos. Hace poco terminamos de ejecutar un proyecto, Jeff, que nos dio muchas lecciones aprendidas y muchas enseñanzas en ese tipo de arreglos, en el diseño de la plantación en el paisaje y un mejor relacionamiento con el paisaje, con el entorno. Y eso es en lo que estamos trabajando y lo que estamos desarrollando. Que falta mucho camino, sí, pero también uno ve cosas bien interesantes y ve cosas interesantes como que la población de venados en algunas zonas de los llanos orientales no solo se incrementó, sino se incrementó el porte porque tienen más biomasa que los alimenta. Estamos teniendo presencia cada vez mayor de pumas y jaguares en diversas plantaciones, y esos son indicadores interesantes. Claro, esto no es un bosque natural, nunca lo va a ser y no puede ser comparado, pero tiene unos atributos que ayudan a conservar y a enriquecer la biodiversidad en lo que es posible en un cultivo agrícola. Gracias, Andrés. Y gracias, David, también. Bueno, por último, creo que alcanzamos a responder una última pregunta, que sería la de Carolina, y con esto cerramos la fase de las preguntas. Bueno. Bueno, hola a todos, buenos días. Tengo dos preguntas y son rápidas. La primera es tanto para Wendy como para Andrés, y es, si no es la palma, si no es el cacao, incluso si no es el café según lo que nos compartieron en el módulo 1 con Pablo, ¿cuál consideran ustedes que es el cultivo, no práctica agropecuaria, en fin, el cultivo que más incidencia tiene en la deforestación en el país? Y la otra pregunta es específicamente para Andrés, y es en lo que nos compartía Tatiana en el módulo del seminario, había una variable muy específica sobre el tema de gestión del riesgo, y había dos eventos de origen natural que se catalogaban, lo que estaban ahí clasificados en masa, suelos en zonas de amenaza alta volcánica. En el caso de La Palma, ¿qué incidencia en este tipo de eventos donde no es ni zona volcánica alta, ni alta, ni baja, ni media, y muy difícilmente pueden haber procesos de remoción en masa? ¿Qué consecuencias puede generar los cultivos de palma, específicamente en el Casanare? Me llama mucho la atención específicamente en este departamento. O sea, ¿qué eventos puede generar, tanto naturales como antrópicos no intencionales?
Si quieres, Wendy, dale empezando a responder, si quieres. Carolina, ¿por qué esa pregunta? Porque lo que uno sabe es que la deforestación, el cultivo que deforesta es la coca, como cultivo. Si tu pregunta es cuál es la actividad agrícola a escala mayor que deforesta, es la coca, porque no hay un cultivo que uno detecte. Cuando uno mira los temas de deforestación, realmente tumban el pasto. Sí, el otro serían los pastos, porque la gran deforestación hoy en día se hace para reconversión de suelos a pastos, y después de pastos va a venir ganadería. Entonces, pues, la ganadería no es un cultivo. Pero como tu pregunta está totalmente circunscrita. Pero no cultivo ilegal, porque pues sabemos que No, hoy en día no hay un cultivo que esté tumbando el bosque para sembrarse, que yo conozca o que yo sepa, ni los reportes de deforestación del IDEAM, ni el ministerio, ni las corporaciones lo están detectando. Hay cultivos que están haciendo un uso del suelo inadecuado, pero en usos de suelo que ya fueron transformados con anterioridad, que no es el principal, que no fue la causa de la deforestación. La causa de la deforestación hoy en día tiene unos fenómenos que son distintos simplemente al agrícola. Lo que pasa es que después llegan una serie de posibilidades de uso del suelo claramente que se empiezan a cambiar. Pero en mi conocimiento, de lo poco que yo sé, yo nunca he visto reportado un cultivo como tal, como la causa de la deforestación. No quiere decir que no pase, no quiere decir que alguien tumbó alguna hectárea o algunas cientos de hectáreas, pero que son casos muy puntuales, diría yo, de lo que yo conozco. Sí, es una pregunta bomba. Hola Carolina, muchas gracias por tu pregunta. Yo coincido con Wendy y, a ver, sin duda hay deforestación asociada a cultivos, pero no es como motor significativo de deforestación, y podemos ver diferentes cifras en la medida que también las vayamos teniendo, pero también me atrevería a especular que no son motores significativos en general. ¿Por qué? Porque hay una razón básica y es, me parece, recuerden el mapa de frontera agrícola que les monté, bueno, les mostré, tenemos 114 millones de hectáreas continentales, más o menos el 40% de ellas en bosques en cobertura forestal, una frontera agrícola mal contada de 39 millones de hectáreas, en esa frontera agrícola mal contada, aún más mal contada, 8 millones de hectáreas en cultivos. Es decir, Colombia tiene tierra suficiente para crecer en expansión agrícola y pecuaria o agropecuaria, para darle genérico. Entonces, en Colombia no hay necesidad, claro, que hay gente que lo hace, sí, no como motores significativos, y pasa, sí. Tenemos que buscar que sea cero, sí, sin duda. Pero no hay una motivación por un tema de, hay área suficiente en Colombia que no pasa en otros países. Y yo, por ejemplo, el tema de ganadería, no quisiera llamarlo ganadería, yo suelo no llamarlo ganadería porque es que esa deforestación que pasa a pastos, como menciona muy bien Wendy, pues es que es muy fácil meter un par de vacas y comprar un par de vacas, eso es muy fácil. Y con eso pues voy demostrando posesión de la tierra y demás, pero eso ganadería, creo que es una forma de apropiarse y de un acaparamiento de tierras, donde hay entonces en deforestación para mí un tema asociado a cultivos ilícitos, sí, pero un tema ante todo de que no hemos sido capaces como sociedad de controlar y de combatir la ilegalidad con contundencia y las acciones criminales. Y ellos son los que están vía lavado de activos, acaparando tierras. Es muy fácil pagar un par de millones de hectáreas a un colono para que va a tumbe bosque, meta un par de vacas, las pone allí en el potrero un par de años y en 3 años va a ir verde esa tierra y se ganó la bola platica fácilmente, sin mayor esfuerzo. Y ahí están lavando coca, lavando plata de narcotráfico, lavando plata de minería ilegal. Y eso creo que es el gran problema donde no hemos sido capaces como sociedad de contener. Y que esa deforestación, sí, creo que el gobierno en general está migrando a una política distinta para combatirla, pero hasta entonces me parece a mí que el énfasis ha sido en el delito ambiental de tumbar el árbol. Y miércoles, me parece que lo que hay detrás son un montón de actores ilegales que hay que combatirlos con otras herramientas. Y allí no hemos sido eficaces como sociedad. Y creo que ahí está el mayor reto, pero también porque
la Amazonía es la Amazonía, una cosa que es bonita, bonito los pajaritos, los jaguares o los tigres, como las personas del común los conocemos, pero de pronto la Amazonía es desconocida para la sociedad colombiana en general. Y si yo no conozco y no valoro lo que tengo allí, pues de pronto también me cuesta más trabajo protegerlo y defenderlo. A mí particularmente me preocupa ese arco noroccidental, otros hotspots de deforestación, pero le decía hace unos días a Tatiana, si no contenemos esa deforestación del río Guaviare para abajo, yo no sé quién la va a contener, porque de ahí para abajo institucionalidad no hay. Entonces, ahí creo que debemos trabajar todos, y si hablamos del periodismo de soluciones, cómo generamos mayor conciencia en eso que tenemos allí y que nos duela a todos para poder actuar. Y en cuanto a la otra pregunta de gestión del riesgo, por tiempo, pues hay muchas cosas que pudiéramos mencionar y que el país viene avanzando, así como se avanzó en frontera agrícola, la UPRA, que es una unidad del Ministerio de Agricultura, ha venido impulsando mapas de aptitud para diferentes cultivos. Tenemos una primera versión de palma, estamos trabajando en una segunda versión, que también nos identifican dentro de esa frontera agrícola, pues diferentes grados de aptitud, que tienen en cuenta, entre otras cosas, las variables de gestión de riesgo que tú mencionas, y excluyen dentro de la frontera agrícola muchas zonas no aptas para los cultivos. Yo creo que este tipo de herramientas son fundamentales para orientar los desarrollos agrícolas, primero marcando una cancha donde no se puede y segundo, donde hay diferentes grados de aptitud y que la gente pues tenga claro más o menos en qué riesgo se mete y cómo puede hacerlo de la mejor forma posible. Y en lo específico de Casanare, yo diría los llanos, pero sin duda Casanare es tiene un componente geográfico distinto de Meta y Bichada. Me parte el agua del río Meta y una altillanura inundable que tiene unos ecosistemas que se inundan estacionalmente en buena parte del Casanare. Y si entendí bien tu pregunta, es ¿qué hacer? Ahí hay palma, hay un crecimiento importante de palma, hay núcleos palmeros importantes y el reto sobre todo de esos cultivos allá es algo que preguntaba David y que le mencionaba a David, es el diseño de las plantaciones. ¿Cómo se hace un mejor diseño, aún mejor en esos lugares, que tenga en cuenta la estacionalidad de esos ecosistemas? Sin duda hay unos ecosistemas que tienen mayor inundación o áreas que tienen mayor inundación que otras en el Casanare. Entonces ahí tienen que ser particularmente detallistas y cuidadosos en el diseño de esa plantación según las diferentes temporadas de lluvias para que puedan cuidar esos humedales que se forman allí, para que puedan cuidar los cuerpos de agua y que esas plantaciones también tengan una mejor articulación con el entorno, porque el Casanare, Arauca y Casanare, pero sobre todo el Casanare en Arauca, mientras el ELN no se vaya, difícilmente tendremos un mejor desarrollo agrícola allá. En el Casanare es muy importante el equilibrio hidrológico que tengamos. Entonces, es especialmente importante el diseño de la plantación, las prácticas agrícolas que se lleven allí a cabo y en los diferentes parches de plantación que se tengan, pues cómo podemos tener conectividades y mejorar el ciclo o resguardar el ciclo hidrológico. Creo que ahí es clave es cómo proteger ese ciclo hidrológico de esos ecosistemas en el Casanare. Puede haber desarrollo agrícola, sin duda lo creo, de diferente índole, pero con mucho mayor cuidado que en otros lugares del país. Bueno, muchísimas gracias. Ya se nos acabó de todas formas el tiempo, ¿cierto, Caro? ¿O sí? Porque además Wendy Sí, también tiene otras por cosas que temas de hacer, tiempo, Andrés también. pero vamos a hacer una dinámica porque hay varias preguntas, o sea, hay varias personas que aún tienen muchas preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es que me las pueden enviar, por favor, a mi correo electrónico y las vamos a resolver en el transcurso de la próxima semana. ¿Les parece? Para que todas las preguntas que estén, pues, ahí inconclusas, que además quisieran participar, pues se tengan en cuenta. Perfecto. No, y además si tienen algún dato, necesitan de pronto también para ciertas historias que ustedes estén pensando una información particular, aquí estas dos personas son las seguramente quienes más podrán ayudarles a tener los datos más certeros para sus reportajes. Entonces estoy seguro que tanto Andrés como Wendy les podrán ayudar con esa información y desde Consejo les hacemos el puente para sus respectivas investigaciones. De verdad quiero agradecerles mucho por este espacio, por la conversación que fue tan amena. Definitivamente hay
cualquier tema que uno elija, puede uno ahondar ahí por muchísimo más tiempo. O sea, acá podemos solamente usar 1 hora para hablar de trazabilidad y empezamos a conversar solo 1 hora de eso. Entonces, de verdad les agradezco, sé que quedan todavía muchas preguntas, pero quiero resumir una cosa, pues algunos puntos. Lo primero también, sobre todo para las asistentes, y es que de verdad exploren los temas, primero lean los acuerdos de cero deforestación, muy importante partir de ahí para ver concretamente qué fue lo que se firmó. Segundo, que exploren la página de UPRA. Yo les había explicado cómo usarla en un video y creo que es importante, muy importante. Es una herramienta periodística, pero valiosísima. Valiosísima. Se ahorran además el tiempo de mandar un derecho de petición, pueden encontrar además un tema de datos supremamente rápido si la saben manejar, y sobre todo pueden además, a partir de las capas de información, que es lo que estamos hablando, ustedes ahí pueden empezar a poner capas de información en ese mapa que les ayude a identificar en dónde está ese cultivo, georreferenciar, y si ya necesitan un dato mucho más específico, pues por supuesto ahí sí, en temas de georreferenciación, pues sí vale la pena enviar una pregunta particular. Eso por ese lado. Lo segundo, que queda mucho también por explorar en temas de trazabilidad e informalidad y ver los matices que hay ahí, ¿no? Es un desafío, es un reto, esos son pasos que se están adelantando, pero definitivamente saber desde dónde estamos parados. Primero, con los mercados, que ya nos explicaron Wendy y Andrés, pero segundo, también el contexto de nuestro país, el contexto de violencia, el conflicto armado que ha marcado las dinámicas de producción sociales en muchos aspectos, y a partir de ahí es que podemos entender algo que decía también Andrés, y es que estos temas de deforestación pues no solamente están ligados a los cultivos agrícolas, sino que hay un montón de actores ahí, y actores legales tanto ilegales. O sea, cuando hablamos de legales también es que hay una responsabilidad, por ejemplo, más allá de los gremios, hay una responsabilidad de Fiscalía, hay una responsabilidad de Ejército, del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura, y dele ahí para adelante todo lo que ustedes quieran. Entonces, al final, un tema tienes una cadena detrás que vale la pena también, porque las responsabilidades son diferenciadas, compartidas, pero diferenciadas. Y otro punto que decía Wendy, que rescato mucho porque a veces se nos olvida eso, y es de verdad reiterar que las historias tienen muchos matices, y que así como debemos definitivamente enfocarnos en el impacto social que puede tener algunos de estos cultivos u otros, en cientos o miles de familias, en pequeños campesinos, en excombatientes en este momento de transición que estamos teniendo. Pero pues no nos quedemos solamente con eso, porque desde cualquier punto que nos paremos, desde cualquier actividad, siempre vamos a encontrar algo positivo, como también siempre vamos a encontrar algo negativo. Entonces, lograr ese balance de los actores, lograr ese balance en las historias, es precisamente lo que nos va a ayudar a complejizar, y complejizar es que al final nuestro lector, primero que todo, tenga contexto, ¿cierto? Que entienda desde dónde está parado, qué es lo que está leyendo, y después hacer el filtro del lugar específico del que vamos a hablar, porque así como las dinámicas de Colombia no son las mismas que de Asia, lo mismo, las dinámicas del Caquetá, de Putumayo, no son las mismas que la Guajira o que las de Chocó. Entonces, cuando no mezclamos todas las manzanas, podemos más bien empezar pues a transmitir un mensaje mucho más coherente. No siendo más, de verdad, todas sus preguntas, por favor, envíenselas a Carol, Andrés, Wendy, muchas gracias, y también muchas gracias por su comprensión con esta inflamación tan berraca, pues, pero de verdad les agradezco por sacar este espacio de su sábado. Gusto, qué dicha estar acá, me encanta. Lástima no poder hablar con todos, me hubiera encantado tener más tiempo, me hubiera separado más tiempo, pero tengo otra reunión, así que como los puse en el chat, bienvenido con consejo de redacción, con Caro, con Diana, con todos los que sean, Tatiana, para contestar lo que quieran, conversar. Ojalá pudiéramos tomarnos un chocolate juntos, comernos algo, hacer algo. Mil gracias, Tatiana, y a todos ustedes. Andrés, un gusto verte otra vez. Caro, placer. A todos muchas gracias. De pronto si se dejan ver los que puedan antes de despedirnos, porque es que yo estoy aburrido de hablarle a las pantallas. Sí, bueno. ¿No los pueden subir a todos? Sería buenísimo que pongan los que quieran. Y los que quieran y puedan, que déjense ver para que nos despidamos. Muchas gracias a todos ustedes por el espacio. Tatiana, recupérate, hazle caso a Wendy, cancela tu viaje. Óyeme. La salud va primero.
Y bueno, el cacao es originario de Colombia, de Sudamérica, la palma como el café viene del África, pero debemos sentirnos orgullosos porque es el principal aceite producido en Colombia, es el aceite de los colombianos. Maravilloso. Entonces, a sus órdenes, en lo que les pueda A colaborar. a ver quién puso la cara, Andrés, a ver. Sí, Ahí van apareciendo. Qué bueno por lo menos conocerlos, sí, así sea virtualmente. Maravilloso, Javier. Fernando, Javier, vamos a un ver. placer, Fernando, qué dicha. No, así sí la conversación es buena, claro. Invitamos a Claro. todos a que abran, por favor, sus cámaras, los micrófonos, tal vez intentemos tenerlos cerrados. Alexander, Betty un ya la placer. vimos. Qué dicha. Ay, cómo adoro la Guajira. Adoro la Guajira. Uf, fascina. Bueno, Y qué bueno, bueno, mientras tanto, qué mientras bueno que nos verlo. vamos organizando todos con nuestras cámaras, yo les voy contando cómo vamos a cerrar esta semana de formación. Terminamos el módulo introductorio dirigido por Pablo Correa, el segundo módulo de Palma y Cacao con Tatiana. Y como saben, el lunes iniciamos cadena de abastecimiento de carne y leche. Entonces, uy, esa está que arde, esa de carne y leche. Buenísimo. entonces los Yo me tengo invitamos a que ir. que... Muchas gracias, Wendy. Cuídate. Muchas gracias a todos. Permítanos un momento, tomamos una foto rápido para que Uy, pero prendan yo por hago favor así, sus espere. cámaras. Ay, Te quito la foto. Hacen Photoshop a Tatiana. Yo hago así, yo. Sí, Carolina, Sala, y que hiciste la pregunta, qué bien. Mónica, Carolina por acá, María Paula, pueden María abrir por P, favor ¿cómo sus estás? cámaras. Listo. No Laura, sabía que estabas acá. Germán, Harold, maravilloso, qué buen grupo. Karen, Excelente, Camila. Listo, ya ¿cómo todos se están? pasaron Ay, a qué bueno verlos al menos así. Sí, un gusto. Que sigan Bueno. aprovechando este curso o este programa, como lo llamen. Chao, chao. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Bueno, Nos muchas vemos gracias. la próxima semana. Cuídense. Un abrazo, nos vemos. Un placer Gracias. conocerlos a Ok. todos. Chao. Bye, muchas gracias. Voy a tomar la foto. Muy bien.